Para comenzar con nuestra evaluación vamos a hacer la observación por planos. Primero le pedimos al paciente que se pare frente a nuestro y podemos observar tanto asimetrías, pliegues y todo mediante la observación. Tanto del plano frontal, del plano sagital en vista lateral derecha y lateral izquierda y un plano frontal o coronal desde la parte posterior. No te muevas, quédate viendo al frente. Mira solo al frente. Ahora otra vez regresa una vez. Por consiguiente tendremos a la movilidad activa, en la cual veremos cómo realiza los movimientos del paciente. En este caso, nuestro paciente realiza una flexión en bloque en los movimientos de flexión. Si podemos observar nuevamente, ese movimiento se repite, ese patrón de movimiento, utilizando lo que son media cervical y luego lo que es la parte subcraneal, desviando lo que sería el mentón hacia la parte izquierda, dándonos como referencia que tendremos una hipomovilidad en algún cóndilo derecho. El paciente, al realizar el movimiento de la extensión, refiere lo que sería un dolor de leve a moderado de 5 a 6 en la escala de Eva. Vemos también que en el momento de la extensión y la flexión conjunta, un movimiento que no es armónico, moviendo lo que son medias cervicales y de la cabeza de la parte subcraneal la tira hacia abajo en un movimiento brusco. Valoramos de igual manera lo que son las rotaciones. Primero corregimos al paciente que lo haga el movimiento solo en la parte del cuello, es decir, la parte cervical y la parte craneal. Entonces le pedimos que regrese a ver. En este caso podemos ver que el paciente quiere llegar más allá, pero lo compensa con una rotación del tronco, lo que nos refiere la hipomovilidad hacia la derecha, en el lado derecho mismo del paciente. Podemos observar también que el paciente nos refiere dolor al momento de realizar aquella rotación, y no solo en la rotación derecha, sino también en la rotación izquierda. Podemos ver que también tiene un hábito de tronarse el cuello, en la cual podemos ver en algunas partes del video. En la parte que valoramos la izquierda, él tiene más movilidad y vemos que no compensa mucho con el tronco, pero sí refiere lo que sería también el dolor, e incluso tiene una pequeña extensión en la cabeza. También vamos a valorar lo que son las inclinaciones en este paciente, en la cual, como podemos observar, tenemos una severa hipomovilidad en lo que es la inclinación derecha, ya que lo hace con una rotación ipsilateral del mismo lado. Podemos observar también que no tiene una buena percepción del movimiento, porque le damos las indicaciones pero el paciente no las hace correctamente, por lo que nos toca corregirla. Aquí lo que estamos haciendo es quitar el componente miofacial, en la que el paciente se pueda ver implicado. Le decimos también al paciente que relaje un poco su musculatura y que lleve su oreja al hombro. En este caso podemos ver que llega un poco más e inclina un poco mejor hacia lo que es la inclinación izquierda. También vemos a la inclinación derecha si es que llega un poco más. Aquí también tenemos una pequeña hipomovilidad en alguno de los cóndilos cervicales derechos, pero llega un poco más quitando el componente miofacial. También analizamos lo que son las rotaciones, quitamos el componente miofacial y le decimos que nos regrese a ver. Igual vemos una rotación combinada con una extensión y un levantamiento del mentón. En la rotación derecha, quitando el componente miofacial, vamos a tener
que indicarle al paciente que se pare derecho Y ahora te va. Relajar. Eso. y que nos regrese a ver. Vas a ver. En este caso, quitando el componente miofacial, podemos ver que gira o rota más la cabeza hacia la parte derecha. Otra vez. ¿Duele? Un poco o mucho. Poco. Ya. A ver, regrésame a ver. Párate lo más recto que puedas. Eso. Relaja, muy bien. Regrésame a ver. Solo tú. Exacto. ¿Duele? No. Regresa. Otra vez. Bien. Lo más que puedas. Muy bien. Regresa. Muy bien, ahora continuaremos con el test de movilidad pasiva intervertebral en la zona cervical, por lo que vamos a tener movimientos pasivos desde la parte posterior hacia la parte anterior, es decir, un movimiento posterior anterior. Desde las transversas, palpamos transversas y las movemos hacia adelante, palpando cuál vértebra es la hipomóvil. En este caso, el paciente se palpó más hipomóvil las vértebras desde C2 hasta C5. Por lo tanto, el componente C3, C4 va a estar más hipomóvil. E igual manera tratamos de movilizar desde la parte anteroposterior, simulando lo que sería una flexión desde las transversas. Para ver que esté bien, debemos de verificar unilateral que el paciente hace una pequeña inclinación. Repetimos nuevamente el test para borrar lo que son los falsos positivos y tener un adecuado razonamiento clínico al valorar lo que sería la movilidad pasiva intervertebral. Continuando con nuestra evaluación, tendremos a tener que palpar también el movimiento de las cervicales en inclinación, por lo que debemos de movilizar desde las transversas en sentido lateral para poder valorar lo que es inclinación tanto izquierda e inclinación derecha, e igual valorar y puntuar en la escala de Stanley-Paris la hipomovilidad de cada segmento vertebral cervical. Seguimos con la valoración cervical en el movimiento de rotación, en el cual existe esta forma de hacerlo, en la cual nos vamos a posicionar en el lado izquierdo del paciente, palpando la espinosa y movilizando hacia el lado contrario, valorando lo que es la rotación izquierda. De igual manera nos pasamos al otro lado para valorar lo que es la valoración derecha, tirando a la espinosa hacia la izquierda. ¿Listo? Vamos a valorar lo que es los movimientos subcraneales, en el cual vamos a valorar primero la flexión subcraneal, que es como si hiciéramos un sí pequeño, solo movilizando la parte subcraneal, sin tampoco movilizar las medias cervicales desde C3 a C7. También valoramos lo que es la inclinación en este mismo patrón de movimiento, solo la parte subcraneal, tanto inclinación izquierda y derecha. En la evaluación subcraneal vamos a tener los movimientos de flexión, extensión, inclinación y también lo que es la rotación. En la rotación es algo peculiar la valoración, ya que tendremos que realizar una flexión completa de todas las cervicales y ahí rotar para valorar la rotación subcraneal. También tendremos la valoración subcraneal, pero en movimientos unicondilares, es decir, que vamos a realizar un movimiento combinado
En flexión vamos a tener una inclinación primero y luego una flexión. Y en extensión vamos a realizar primero una extensión con una inclinación combinada. Para valorar la última parte de la evaluación tendremos al test de Mitchell, en la cual consiste en palpar las superficialidades de las transversas, en este caso es C3 y C4, que nos indica superficialidad en el lado derecho, lo cual nos indicaría una rotación derecha. Entonces flexionamos hasta el segmento y vemos si la disfunción desaparece o se mantiene. También valoramos lo que es las inclinaciones para poder valorar perfectamente. Ahora vamos con la parte de valoración en lo que es músculo. Tendremos que hacer la eficiencia muscular. En este test nosotros le pedimos al paciente que extienda su cabeza, pero solo la parte del cuello. Si hace una extensión subcraneal, directamente le ponemos un XX en la valoración de la eficiencia muscular de los extensores de la cabeza. Este es el único test en el cual se va a aplicar una pequeña sobrepresión en la cabeza, en la cual nosotros vamos a valorar si es que el paciente levanta la cabeza con los erectores o con los extensores de la cabeza. En este caso sería un visto X. Ahora tendremos a la valoración de la eficiencia muscular de los flexores del cuello. En esto vamos a ver si tenemos un trabajo propiamente del ECOM o de los flexores propiamente del cuello. Le indicamos al paciente que realice un doble mentón y de ahí repita 15 veces este movimiento. Pero en él podemos observar que tenemos un movimiento incluso compensatorio del tronco, en el cual lo valoraríamos y lo puntuaríamos como un visto X, ya que logra hacer el movimiento, pero pasado las 5 repeticiones el paciente compensa con otros músculos. En este caso también es el eco. Vamos a valorar lo que es la eficiencia muscular del serrato anterior, por lo cual le pedimos al paciente que se ponga en posición de gateo y con la mano derecha se toque su hombro izquierdo. A breves rasgos podemos notar una ineficiencia muscular en este músculo, ya que comienza a fibrilar, tiene debilidad muscular, y de igual manera del otro lado, de la mano izquierda con el hombro derecho. Lo podemos valorar de la siguiente manera, pero en este caso este paciente tiene XX en esta prueba. En este paciente no valoramos lo que son los puntos dolorosos, ya que hubo muchos puntos dolorosos en las diversas zonas musculares, en los diversos vientres musculares. Entonces pasamos a la parte miofacial directamente, ya que hubo una reacción psicológica ante estos puntos dolorosos, que tuvimos una pequeña reacción sentimental.